A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de operaciones con conjuntos del área de matemática para primer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica. Antes de empezar, quiero recomendarte que laves bien tus manos con agua y jabón o las desinfectes con algún gel antibacterial. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Mauricio. Hola Mauricio. Empecemos entonces recordando lo que aprendimos en la sesión anterior. En la clase anterior vimos que habían relaciones entre los conjuntos y las relaciones podían darse entre elemento y un conjunto y esa relación se llamaba pertenencia, es decir, un elemento puede pertenecer o no pertenecer a un conjunto. Y también vimos que habían relaciones entre los conjuntos. Estas eran de contención, que el conjunto A podía estar contenido en el conjunto B, podía ser también que A no estuviera contenido en B ni que B estuviera contenido en A. Tal vez tenían elementos comunes, pero no estaban contenidos uno en el otro. Y también vimos que habían conjuntos que eran iguales, en donde A es igual a B, es decir, que los elementos de A están contenidos en B y que los elementos de B están contenidos en A. Entonces, también vimos que habían algunos que eran disjuntos o ajenos. Los disyuntos o ajenos son aquellos en los que no están compartiendo ningún elemento. También recordarás que estuvimos viendo que habían clases de conjuntos y que los clasificábamos de acuerdo al número de elementos que tienen, es decir, a su cardinalidad. Entonces, según el número de elementos que tienen, los podíamos clasificar como vacío, finito, infinito, unitario y también como conjunto referencial o universo. Bien, ahora vamos a trabajar ya con las operaciones de conjuntos, pero para esto necesito que empecemos haciendo un ejercicio resolviendo una situación. Para una celebración cultural del instituto, 56 jóvenes se inscribieron para participar en actividades deportivas, 35 para actividades artísticas. Si 18 se inscribieron en ambas actividades y 7 no se inscribieron en ninguna, ¿cuántos estudiantes en total asistieron a la actividad? Entonces, la mejor forma de resolver problemas como este es usar un diagrama. Pero antes tenemos que definir cuáles son los conjuntos que vamos a utilizar en ese diagrama. Ves que hay dos grupos. Hay un grupo de jóvenes que se inscribieron para participar en actividades deportivas. Entonces, a los 56 jóvenes que se inscribieron para participar en actividades deportivas les vamos a llamar conjunto D. Y el conjunto D entonces será X tal que X es estudiante que participa en actividades deportivas. Y tenemos también otro grupo de estudiantes que se inscribieron en actividades artísticas. Esos estudiantes les vamos a llamar conjunto A. X tal que X es estudiante que participa en actividades artísticas. Entonces tenemos dos conjuntos, el conjunto D y el conjunto A. Vamos entonces ahora a colocar todos estos datos del problema en un diagrama para que sea más fácil su solución. Nuestro diagrama entonces será un diagrama de Venn, como le llamamos. En este diagrama, bien, vemos el problema y en el problema dice que hay 56 jóvenes que participan en actividades deportivas. Entonces, vemos que
D va a ser nuestro conjunto de los jóvenes que participan en las actividades deportivas. Y el conjunto A, le voy a llamar A, siempre los nombramos con letras mayúsculas, ¿sí? Es el conjunto de estudiantes que va a participar en actividades artísticas. Bien, pero también el problema nos dice que hay 18 estudiantes que están participando en ambas actividades. Entonces, estos 18 estudiantes que están participando en ambas actividades, esos 18 estudiantes, ¿dónde deben de ir? Esos 18 estudiantes deben de ir en la parte de en medio, porque pertenecen al conjunto de los jóvenes que se inscribieron en los deportes y al conjunto de los jóvenes que se inscribieron en las actividades artísticas. Pero hay un grupo de estudiantes que no se ha inscrito en ninguna actividad. ¿Cuántos son? El problema dice que son 7 los que no se inscriben en ninguna actividad. Entonces hay 7 estudiantes que no se inscribieron en ninguna actividad. ¿Dónde deben de ir estos 7? Bueno, no están en el conjunto D ni están en el conjunto A, pero sí en el conjunto referencial o universo. Entonces los voy a colocar afuera. Ahora, podemos ver que de los 56 estudiantes que se inscribieron en los deportes, hay 18 que ya están aquí, porque todo lo que ves de este círculo pertenece al conjunto D. Entonces, los 18 también pertenecen al conjunto D. Significa que de los 56 estudiantes que se inscriben para participar en deportes, hay 18 que ya tengo aquí en medio, ¿verdad? En la intersección. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a los 56 le voy a quitar estos 18 para saber cuántos hay solo en deportes, cuántos solo están participando en deportes. Entonces lo que hago es que digo 56 menos 18 y eso me va a dar 38. Entonces tengo que los que están participando solamente en deportes son 38 estudiantes. Y ahora observa que de los 35 que están participando en actividades artísticas, ya tengo considerados estos 18. Entonces, de los 35 que están en las actividades artísticas, voy a restar los 18 que ya anoté en medio. Y eso me va a dar 17. Coloco entonces el número de estudiantes que solo están participando en actividades artísticas. Bien, la pregunta del problema era, ¿cuántos estudiantes en total asistieron a las actividades? ¿Cuántos en total? Bueno, ahora puedo sumar todas las regiones que ya tengo y establecer cuántos en total hay en el conjunto de estudiantes que asistieron a la actividad. Podemos ver entonces que hay 38 que solo están participando en deportes, que debo de sumar 18 que están participando en actividades deportivas y en actividades artísticas, y que hay 17 que solo están participando en actividades artísticas, y que hay 7 que no están participando en ninguna de estas actividades. Entonces, si sumo cuántos hay en total, voy a obtener que son 80 los estudiantes que están participando. Entonces, ¿cuántos estudiantes en total asistieron a la actividad? 80. ¿Sí? Voy a sumar entonces todas las áreas y tengo 80. Ahora recordemos las operaciones que hemos aprendido con los conjuntos.
Las operaciones que hemos aprendido es la intersección, que son los elementos que están en ambos conjuntos. La unión, ¿verdad? Cuando colocamos a todos los elementos de un conjunto, pero no repetimos ninguno. La diferencia, cuando establecemos cuáles pertenecen a un conjunto, pero no pertenecen a otro. Y la diferencia simétrica, que es la unión entre los elementos, ¿verdad?, que pertenecen a un conjunto, que no pertenecen al otro, los elementos de A que no pertenecen a D, sin incluir nunca a los elementos que están en la intersección. Entonces vamos a recordar todas las operaciones que hemos aprendido a través de la primaria, ¿verdad?, con los conjuntos. Ahora solo vamos a ir recordando. Pero para esto vamos a utilizar estos conjuntos. Entonces tenemos que el conjunto A es 1, 2 y 3. El conjunto B es 3, 4 y 5. Y el conjunto universal es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese es mi conjunto universal. Entonces, voy a resolver ahora la unión. Vemos entonces que el conjunto A, voy a llamar a este conjunto A, y los elementos de A serán 1, 2 y también 3, pero 3 va en medio. ¿Por qué? Porque también pertenece al conjunto B. El conjunto B es 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Entonces mi conjunto B lo voy a nombrar con una letra mayúscula, mi conjunto A, y los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B son 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando estoy representando la unión, ¿ves? Todo está pintado de celeste. Debo de pintar todo de celeste o de azul o de amarillo, del color que yo prefiera, pero debo de tener entonces coloreada toda el área, porque cuando está coloreado todo significa que este diagrama está representando la unión. ¿Cómo quedan entonces mis elementos? Me quedan 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ves que 3 está en el conjunto A y en el conjunto B? Pero solo lo voy a copiar una vez, no lo debo de repetir, solamente se escribe una vez. Ahora, recordemos cómo es la intersección de conjuntos. El conjunto A y el conjunto B. Esta es la forma simbólica de escribir unión, es una U. Y esta es la forma simbólica de escribir intersección. ¿Ves? Que está una U invertida. Entonces, los elementos de A siempre son 1, 2 y 3. Y de B, 3, 4 y 5. Pero en este caso, la única parte que está sombreada es la parte central, en la que comparten ambos los elementos, es decir, la intersección. Cuando sombreo solo la parte central, significa que estoy graficando una intersección. Cuando lo sombreo todo, estoy graficando una unión. Entonces, el resultado de la intersección de A con B es el elemento 3. Ahora veamos cómo es la diferencia. ¿Qué es una diferencia entre dos conjuntos? Son los elementos que le pertenecen a A y no le pertenecen a B. ¿Qué elementos tiene A? Dijimos que tiene 1, 2 y 3. Y B, 3, 4 y 5. Pero en este caso, la diferencia, lo que me deja marcar, son los elementos que solo le pertenecen a A. Entonces, por eso el área sombreada es solo el área que le pertenece a A. 3 le pertenece a A, pero también le pertenece a B. Y queremos los elementos que únicamente le pertenecen a A.
¿Y cómo es nuestro resultado entonces? De forma enumerativa, ¿verdad? Nombrando cada elemento o por extensión decimos 1 y 2. A menos B es 1 y 2. Pero también puedo representar a B menos A. Siempre mi conjunto A tiene los elementos 1, 2 y 3. Y mi conjunto B tiene 3, 4 y 5. Entonces, ahora, lo que está sombreado es lo que le pertenece únicamente a B, porque cuando resto B menos A, quiero solo los elementos que le pertenecen a B y que no le pertenecen a A. 3 le pertenece a B, pero como también le pertenece a A, entonces no lo incluyo, solamente a 4 y 5. Entonces mi respuesta es 4 y 5. Ahora, ¿qué es la diferencia simétrica? Cuando hablamos de diferencia simétrica estamos hablando de la unión de estos dos, ¿sí? La diferencia simétrica es unir A menos B con B menos A. Por eso ves que están sombreadas las dos partes, la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Porque eso incluye a los elementos que tiene A nada más y a los elementos que tiene B, solamente B. Entonces esto es 1, 2, 3, 4 y 5. Pero ¿a quién no vamos a incluir? En la diferencia simétrica lo que no incluimos es lo que está en la parte central, es decir, en la intersección entre los conjuntos. Entonces, cuando escribo una diferencia simétrica, lo que no incluyo va a ser lo que está en la intersección de los conjuntos. A menos B unido con B menos A, entonces me queda únicamente 1, 2, 4 y 5. ¿A quién no incluye? A 3. La diferencia simétrica entonces, ¿ves? Está sombreada. La parte que solo le pertenece a A, la parte que solo le pertenece a B. Y la que comparten no se sombrea. Y ahora cuando hablamos de complemento, bueno, tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A y el conjunto B. El conjunto A tiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y no están sombreados. Ahora, ¿qué es lo que está sombreado? Lo que está afuera. Porque mi conjunto universo incluía a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos elementos eran los que estaban incluidos en mi conjunto universo. ¿Pero qué es el complemento? Voy a sacar el complemento de A unido con B. ¿Y qué es eso? Son los elementos que le pertenecen al universo y que no están incluidos en los conjuntos. Entonces, los elementos que le pertenecen al universo, pero que no están incluidos en estos dos conjuntos. ¿Cuáles son esos elementos que no están en esos dos conjuntos? Son 6, 7, 8 y 9. Bien, ya hicimos entonces un repaso de las operaciones que hay entre conjuntos. La unión, en la que vamos a sombrear todo e incluye a todos los elementos sin repetir ninguno. En la intersección, en donde incluye solo los elementos que le pertenecen a ambos conjuntos y sombreamos solo la parte que les pertenece a ambos. La parte central, ¿verdad?, en donde están los elementos que son de ambos conjuntos. Y cuando queremos graficar A menos B, es la parte que le pertenece a A y no le pertenece a B. Cuando queremos graficar B menos A, la parte que le pertenece a B y no le pertenece
A. Y la diferencia simétrica es la unión de esas dos diferencias, ¿verdad? De A menos B con B menos A. Y el complemento son todos los elementos que le pertenecen a U que no están incluidos en los conjuntos. Y ahora te dejo este ejercicio, analiza y responde, ¿verdad? Vas a analizar cuáles son los elementos del conjunto C, cuáles son los elementos del conjunto F y cuáles elementos le pertenecen a U, al conjunto universo. Observa el diagrama y determina por extensión con cada conjunto, ¿verdad? Cuáles son los elementos del conjunto C, del conjunto F, la unión entre esos dos conjuntos, la intersección, las diferencias simétricas y el complemento de esos conjuntos. Y para que sigas practicando, también puedes usar tu guía de autoaprendizaje. Ahí puedes trabajar a partir de la página 18, están estos temas para que vayas reforzando. También te recomiendo que guardes todos tus trabajos en orden en un portafolio, en una carpeta, que les pongas fecha, título y seas ordenado para trabajar y vayas practicando, busca el apoyo de algún adulto, también algunos materiales como libros, algunos otros materiales que tengas en casa para repasar el tema de conjuntos. Y te recomendamos siempre que después de cada actividad que realices, que desinfectes bien tus manos, que las laves con agua y jabón y por favor quédate en casa. Hasta pronto.